Hola queridos estudiantes, les saluda el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira. Vamos a trabajar en esta sesión número 9, el tema que corresponde a la relación que existe entre las raíces y los coeficientes de un polinomio. En esta oportunidad lo que hay que tomar en cuenta precisamente es trabajar con polinomios de segundo grado y de tercer grado, porque eso, a decir verdad, lo podemos generalizar para un polinomio de grado n. Entonces, la idea central es resolver ejercicios en los cuales tengamos que establecer que efectivamente existe la relación entre las raíces y los coeficientes de un polinomio. Bien, vamos a empezar entonces la teoría correspondiente a esta sesión número 9. En primer término, creo amerita, no obstante que habíamos comentado, la idea central es ver la relación que existe entre las raíces y los coeficientes de un polinomio. En esta sesión lo que vamos a hacer es trabajar con polinomios de grado 2 y de grado 3, quedando para más adelante trabajar para polinomios de grado n, que no sería otra cosa que la generalización de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero, vuelvo a repetir, en esta sesión, en esta práctica, vamos a tratar polinomios de grado 2 y de grado 3. Empezaríamos por definir qué cosa es una raíz. Entonces, raíz rápidamente de un polinomio. Raíces de un polinomio. Y vamos a decir que una raíz de p de x, o sea, diremos que, vamos a ver, como parte de la definición, diremos que R, por ejemplo, es raíz de p de x si y solo si p evaluado en R es igual a 0. O sea, lo anula. Por eso que algunos autores llaman 0 también de un polinomio, ¿no? Raíz o 0, porque cuando lo evalúas en el polinomio se hace 0. Por ejemplo, si yo te digo que menos 1 es raíz de p de x, entonces significa que p al evaluarlo en menos 1 te tiene que dar 0. O si yo te digo 5 es raíz de q de x, ¿qué significa? Que q cuando lo evalúas en 5 te da 0. Tiene que darte 0 para que sea una raíz, ¿no? Bueno, entonces eso es en referencia a lo que sería una raíz de un polinomio. Algo que también nos va a servir acá, y lo vamos a poner como observación, es por ejemplo decir que p de x pertenezca a k de x, donde este conjunto numérico k puede ser los enteros, pueden ser los racionales, los reales e inclusive hasta el conjunto de los números complejos. ¿Qué va a significar para mí de aquí en adelante cuando yo escriba esta notación? Es importante que el estudiante maneje bien las notaciones para efectos de poder de alguna manera entender el mensaje del problema. Y acá lo que te está diciendo es que este polinomio en la variable x es tal que sus coeficientes pertenecen al conjunto k. Entonces, si yo te digo, ejemplo, si yo te digo que p de x pertenece a r de x, lo que trato de decirte acá es claramente es que los coeficientes de este polinomio, todos los coeficientes, entonces pertenecen a los reales. Esa es la idea que hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Muy bien, entonces, como les comentaba, vamos a ver la relación que existe entre un polinomio de grado 2 y sus coeficientes y raíces. Relación entre raíces y coeficientes. Primero, entonces, veamos acá. Para un polinomio de grado 2, consideremos entonces el siguiente polinomio. Sean, como es un polinomio de grado 2, entonces admitirá dos raíces. Entonces, sean x1 y x2 las raíces
de P de X. Ojo, como es un polinomio de grado 2, tendrá esta forma: AX al cuadrado más BX más C. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar nosotros en esta práctica. ¿Qué se va a cumplir? Se cumplirá lo siguiente. Aunque esto ya lo hemos trabajado a modo de ecuaciones. La suma de raíces de ese polinomio va a ser igual a menos B sobre A. Y el producto de raíces será pues C sobre A. Eso es en referencia a un polinomio de grado 2, un polinomio cuadrático, que si lo obviamos esta parte, lo podemos ver como una ecuación de segundo grado. Y este tema ya lo hemos trabajado también cuando vimos la relación que existe entre los coeficientes y las soluciones de una ecuación de segundo grado. Pero ahora lo vamos a dar el enfoque de polinomios, ¿no? Un polinomio tiene no soluciones, sino raíces, que son precisamente los valores que anulan al polinomio, como lo hemos definido en la parte superior. Ahora veamos qué pasa para un polinomio de grado 3. Para un polinomio de grado 3. Ahora, se entiende. Si es un polinomio de grado 3, admitirá 3 raíces. Para tal efecto, vamos a considerar lo siguiente. Sean x1, x2 y x3 las raíces de P de X. ¿Quién es P de X? Es AX al cubo más BX al cuadrado más CX más D. Esa es la forma que tiene un polinomio de grado 3. Entonces, vamos a ver las relaciones por acá. Observa. Primero, lo primero que se va a cumplir es que x1 más x2 más x3, la suma de raíces va a ser igual a menos el segundo coeficiente entre el primero. Punto número 2. La suma de los productos tomados 2 a 2. Algunos le llaman la suma de los productos binarios, porque están tomando los 2 a 2. Vale decir, primera raíz con segunda, segunda raíz con tercera y primera con tercera. La suma de los productos binarios va a ser igual a, en este caso, C sobre A. Tercer coeficiente entre el primero. Y por último, acá tenemos el producto de todas las raíces. Como son 3 raíces, estaríamos hablando de x1 por x2 por x3. En ese caso sería pues menos D sobre A. Entonces, decimos acá lo siguiente. Acá lo que hemos establecido claramente es la relación que existe entre las raíces y sus coeficientes de un polinomio, en este caso de grado 3. Ahora, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, algo importante, lo vamos a poner como una nota, que lo vamos a utilizar. Vamos a poner acá 1. De acuerdo a la notación que hemos establecido, esto para ti ya no es extraño, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. Aquí estamos diciendo que es un polinomio con coeficientes reales, ¿correcto? Y tenemos una raíz que podría ser pues A más B raíz A más BI, perdón. A más BI, que sería una raíz compleja o una raíz imaginaria. Es raíz de P de X. Entonces, el conjugado alfa raya, que sería A menos B por I, también es raíz de P de X. ¿Qué nos está diciendo esta propiedad? Que si yo tengo un polinomio, ojo, porque lo vamos a utilizar en la parte práctica, pero de manera rápida ya. Si yo tengo un polinomio con coeficientes reales, es necesario que tengas esta condición. Y este polinomio tiene o admite una raíz, que a esta raíz se le conoce como una raíz imaginaria o una raíz compleja.
esto es una raíz compleja. Entonces, estamos frente a un polinomio con coeficientes reales. Y este polinomio admite una raíz compleja, entonces necesariamente su conjugado también tiene que ser raíz de ese polinomio. Ojo. Y para finalizar este bloque teórico tenemos dos. Si P de X es un polinomio con coeficientes racionales y admite una raíz de esta forma, A más B raíz cuadrada de C, donde la raíz cuadrada de C no es exacta, es decir, es un número irracional, es raíz de P de X. Si yo tengo un polinomio con coeficientes racionales y este polinomio admite una raíz irracional, entonces su conjugado también es raíz. ¿Quién es el conjugado? Sería A menos B raíz cuadrada de C. También resulta ser raíz de ese polinomio. Estas dos observaciones hay que tenerlas muy en cuenta porque lo vamos a trabajar en la parte práctica. Bien, a esta raíz se le conoce como raíz irracional. Listo. Bien, ahora vamos a pasar a desarrollar los ejercicios, no sin antes hacerles recordar el tópico que vamos a desarrollar en este ciclo ordinario virtual 2019-1. Bien, entonces empecemos a desarrollar los ejercicios programados precisamente para esta semana. El primer ejercicio dice: Fabiola ha culminado con éxito sus primeros semestres en la Facultad de Economía. N es tal que esta circunferencia tiene un solo punto común con esta recta y igual a x menos 1. O sea, es un punto de tangencia, ¿no? Entonces, se habla de que para que exista un solo punto común, más o menos la idea es esta. Tiene que haber precisamente el punto de tangencia. Porque si ya hubieran dos, estaríamos hablando de una recta secante, ¿no es cierto? Si en total son 10 semestres de estudio, ¿cuántos semestres le faltan a Fabiola para concluir o finalizar sus estudios? Entonces, acá el objetivo, a ver, primero, identifiquemos, ¿qué es lo que queremos encontrar? El problema acabaría si yo encuentro N. Porque N, ¿qué está representando según el contexto del problema? N es el número de semestres que ya ha culminado Fabiola. Digamos, si ha culminado 3 semestres, le faltarían 7, porque son 10 semestres los que tiene que estudiar. Si N fuera 5, le estaría faltando 5, ¿no? Entonces, el objetivo nuestro es encontrar N. ¿Y de dónde vamos a encontrar N? De esta condición que nos dicen que la circunferencia y esa recta son tangentes. Entonces ahí es donde hay que aplicar precisamente la condición de tangencia. Para eso hay que reemplazar. ¿Cuál es el procedimiento o la estrategia que hay que seguir? Paso 1. Vamos a reemplazar y igual a x menos 1 en la ecuación de la circunferencia. Es decir, x al cuadrado más y cuadrado menos 6x más 4y más n igual a 0. O sea, la ecuación de la recta y igual a x menos 1 lo vamos a reemplazar. Es evidente que me ha caído una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tendría que x menos 1 al cuadrado, acá también x menos 1. Reemplazando, obtenemos. Acá ya no voy a hacer los cálculos, indudablemente, porque es cuestión de reemplazar y operar. Nos va a quedar 2x al cuadrado menos 4x más n menos 3 igual a 0. Repito la idea. ¿De dónde salió esa ecuación? Como consecuencia de reemplazar y igual a x menos 1 en la ecuación de la circunferencia. Hacer algunas cuentas respectivas y obtenemos la expresión que acabo de escribir. Entonces, acá hay que trabajar lo siguiente. Para que la circunferencia
se corte con la recta en un solo punto, entonces debe ser que la recta es tangente a la circunferencia. Y entonces ahí aplico la condición de tangencia. Por condición de tangencia. ¿Qué nos dice? En este caso que el discriminante tiene que ser igual a 0, para que exista solamente un punto nada más. Un punto de contacto. Y en este caso, ¿cuál es el discriminante? Entonces luego hay que resolver acá, como has obtenido una ecuación de segundo grado, recuerda que A vale 2, B vale menos 4 y C es N menos 3. El discriminante sería B al cuadrado menos 4 al cuadrado menos 4A que vale 2 por C que vale N menos 3. Este es igual a 0. De ahí resolviendo, este es 16 entre 8, 2 y N vale 5. Ya el problema lo tenemos totalmente controlado. Hemos encontrado N. ¿Qué está representando para nosotros el valor de N? Bueno, según el problema, dice que N representa el número de semestres que ya finalizó Fabiola. Entonces acá, Fabiola culminó 5 semestres. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos semestres le faltan? Entonces le faltan, tomando en cuenta que aquí sí claramente en total son 10 semestres. Si ya estudió 5, entonces le faltan 5 semestres. Y esta respuesta la encontramos en la alternativa C. Bueno, en este problemita lo único que hay que tomar en cuenta es la condición de tangencia, ¿no? Que, como repito, para que en este caso la circunferencia y la recta se corten en un solo punto es porque la recta es tangente. Entonces, por eso es que estamos aplicando la condición de tangencia. Y la condición de tangencia me dice que en la ecuación de segundo grado que tú obtienes, el discriminante tiene que ser igual a 0. Veamos el problema número 2. Dice, R y S son raíces de P de X. Hay el valor de, bueno, esta expresión que es H. Entonces decimos acá como paso número 1. Como S es raíz de P de X, como S es raíz de P de X, se tiene. Ya nosotros en la teoría hemos dado la definición. Para que sea raíz, ¿qué tiene que ser? Anular el polinomio. Es decir, P evaluado en S tiene que ser igual a 0. Reemplazando entonces, me quedaría entonces que S al cuadrado más M por S más N es igual a 0. Hemos reemplazado simplemente el valor de X por S en el polinomio. Hago cuentas, acá nos quedaría lo siguiente, que S cuadrado más N, vamos a obtener lo siguiente, mira, S cuadrado más N es igual a menos MS. Y también podríamos obtener que lo siguiente, por otro lado, que S cuadrado más MS es igual a menos N. Bueno, esto sale de acá. Vamos a llamarle esto asterisco azul. De ahí sale. Muy bien. 2. De acuerdo a la teoría que hemos visto, podemos afirmar lo siguiente. Además, se cumple. Vamos a utilizar la relación entre raíces y coeficientes. Como es un polinomio de grado 2 y sus raíces son R y S, se cumple que la suma de raíces es igual a menos el segundo coeficiente entre el primero, que es 1. 2.2. El producto de raíces, ¿a qué cosa va a ser igual? El tercer coeficiente entre el primero, N. Ahora en el paso 3,
vamos a ver lo que nos piden. Esta expresión que yo le voy a llamar h. Acá sería, por ejemplo, según lo que dice el problema, ms, vamos a ponerlo con amarillo porque voy a transcribir lo que dice el problema acá, lo que está pidiendo. M por S, S cuadrado más N, más 1 sobre S, menos 1 sobre S más M, o M más S, menos R más S multiplicado por R por S. Es lo que me está pidiendo el problema. Vamos a reemplazar A. Vamos a reemplazar rápidamente. Por ejemplo, M por S, sale de acá, mira. M por S es menos S cuadrado más N. Acá está, mira, M por S es menos S cuadrado más N sobre S cuadrado más N. Que se van ahí, te queda menos 1 ahí. Ahora más. De estos dos puedo operar. Ojo, vamos a operar estos dos términos. Arriba nos quedaría así, ¿no es cierto? Multiplico en aspa, sería S más M menos S sobre S que multiplica a S más M menos, por acá tenemos una fracción también. ¿Quién es R más S? Acabo de encontrar que ese es menos M. ¿Y quién es R por S? Esto es N. Bueno, ya les había comentado que acá esto se va. Entonces, acá nos está quedando, ojo, por acá se van y te queda menos 1. Más. Acá los S también se van. S positivo, S negativo, chao. ¿Qué nos está quedando? M, y acá nos está quedando, ojo, S cuadrado más SE. Ojo, cuando tú multiplicas acá, mira lo que te va a quedar. S cuadrado más MS, que lo tienes acá. S cuadrado más MS. Entonces nos está quedando arriba M y acá abajo menos N. Menos por menos da más. Acá nos está quedando M sobre N. Menos por menos da más. Estos se van, estos términos se van a cancelar. Y finalmente llegamos a la respuesta que nos pide el problema. Este es igual a menos 1. Luego de haber hecho las cancelaciones respectivas. Por lo tanto, podemos afirmar que la expresión que nos piden es igual a menos 1. ¿Y eso dónde lo encontramos? En la alternativa A. Bueno, acá es un polinomio de segundo grado. Para tal efecto hemos empleado dos situaciones muy particulares. Primero, que es raíz, lo que hemos hecho en la teoría. Si es raíz, anula el polinomio. Bueno, como consecuencia de eso, hemos obtenido estos dos resultados parciales. Y luego también a la vez, de manera paralela, hemos trabajado con el hecho de que siendo raíz, se va a cumplir la relación que existe entre las raíces y los coeficientes del polinomio. ¿Correcto? Pasemos al problema 3. Este problema dice que Mirquito compra en la tienda de Don José 2 pantalones y 3 camisas, cuyos precios unitarios en soles están representados por 80N y 30R respectivamente. Los precios unitarios. Si por dicha compra Mirquito paga con 2M más 1 cientos de soles, donde M, N y R son la suma de sus raíces. La suma de los productos binarios de sus raíces y el producto de todas las raíces respectivamente de P de X, ¿cuántos soles recibió devuelto Mirquito? Bueno, acá veamos. Me dicen que M, N y R son la suma de raíces, o sea, M representa la suma de raíces, N es la suma de los productos binarios, suma 2 a 2, y R es el producto de las 3 raíces, ¿correcto? Entonces ahí tenemos lo siguiente, vamos a ver, como paso número 1. Por dato.
M. ¿Qué cosa es M? M es la suma de raíces. Ah, ya. Entonces, teniendo en cuenta acá lo siguiente, M va a ser suma de raíces. ¿Y qué cosa es la suma de raíces? ¿Cómo se calculaba esas raíces? Es menos, según la teoría, dice menos el segundo coeficiente, que es menos 4 entre 2. De ahí tenemos la conclusión que M vale 2. N dice que es la suma de los productos binarios, que sería el tercer coeficiente sobre el coeficiente principal. Y R es menos, porque representa el producto de las tres raíces, el último coeficiente, que sería menos 5, sobre el coeficiente principal. Entonces acá me quedaría, esto es 5 medios. Ya tenemos M, N y R. Entonces vamos al contexto del problema, pues. 2.1. Dice que mi hijito compra en la tienda 2 pantalones y 3 camisas y me dan los precios de cada uno de ellos. Entonces, gasto total vamos a poner acá. Gasto total. 2 pantalones, pero cada pantalón le costó 80 N. Sería el doble de 80 N. Pero N, ¿cuánto vale? 3 medios. Lo que sale acá va a representar ¿qué cosa? Lo que pagó por los 2 pantalones. Porque 80 N es el precio de un pantalón, pero le está comprando 2. Ahora, más 3 camisas, más 3, el precio de cada camisa, ¿cuánto es? Dice que es 30 R, entonces sería 30 por R, pero R vale 5 medios. Lo que estamos calculando acá me va a representar lo que él debe pagar como consecuencia de haber comprado 2 pantalones y 2 camisas. Acá me quedaría 40, 4 por 2, 8, por 3, 240, ojo. Y acá me queda 30, 3 por 3, 9, 9 por 5, 45, 225, ¿no? 225. Sumando acá te quedaría 465 soles. Haciendo las operaciones respectivas, hemos logrado ver ahí. Ahora, pero él paga, dice paga con. Él paga con esta cantidad, 12M más 1, 110 soles. Como M vale 2, sería 2 por 2. Acá vamos a poner con amarillo esto, porque ese es dato. 2M más 1, cientos. Eso es lo que dice el problema, puede estar con amarillo. Pero como ya hemos encontrado el valor de M, M es 2, y 2 por 2, 4, más 1, 5, ¿no es cierto? Entonces acá me quedaría 500. La pregunta es, ¿cuántos soles recibió devuelto Milquito? Bueno, la deuda o la compra ascendía a 465 soles. Y él pagó con 500 soles. Entonces, vuelto, que es lo que me están pidiendo, tendrá devuelto, en este caso, pues, 35 soles. Esta es la respuesta entonces al problema número 3. El vuelto como consecuencia de las compras realizadas por Milquito sería de 35 soles. Acá básicamente lo que hay que tomar en cuenta es esto. Hay que encontrar M, que por cierto el problema no dice que M es la suma de raíces, N, que también dice que es la suma de los productos 2 a 2, y R. En este caso, hemos llegado a que R es igual a 5 medios. Pasemos al siguiente ejercicio. Me dicen que este conjunto P, Q, formado por P, Q, P a la menos 1 o 1 sobre P y 1 sobre Q, con P y Q diferentes de 0, es el conjunto de las raíces de P de X. Y me piden hallar T. Ya, bueno, entonces acá tenemos lo siguiente. ¿Qué tendríamos acá? Primero, podríamos decir acá por dato P, Q, 1 sobre P y 1 sobre Q
son raíces de P de X. Entonces, trabajemos con la teoría. Primero, suma de raíces. No sé si me servirá, pero lo voy a tomar acá a modo de recordar. P más Q más 1 sobre P más 1 sobre Q, la suma de raíces según la teoría es igual a menos el segundo coeficiente entre el primero. Ahí está, menos 1. 1.2. La suma de los productos tomados 2 a 2, que sería pues, a ver, P por Q más P por 1 sobre P, te queda 1, más P por 1 sobre Q, me queda P sobre Q, más, ahora empezamos Q sobre P, más Q por 1 sobre Q, te queda 1, y finalmente más 1 sobre P por 1 sobre Q. 1 sobre P por 1 sobre Q, me quedaría acá P por Q. Es la suma de los productos tomados 2 a 2. Por teoría va a ser igual a el coeficiente que sigue, que sería M. Por acá vamos a continuar, ¿eh? Hacemos una línea divisoria. Ahora bien, 1.3. Nos va a interesar también quizás, veamos, si nos interesa esta expresión. El producto de raíces, de repente, el producto de raíces me quedaría pues 1, ¿no es cierto? Porque si yo multiplico todo esto, entonces vamos a ahorrar esto porque no nos vamos a necesitar realmente. Ya es un tema irrelevante. Creo que con eso es suficiente. Podríamos, básicamente 1.2. Entonces por acá voy a decir lo siguiente. 2. Tenemos, a ver, ordenando la expresión que me piden, T va a ser igual a P por Q más, a ver, en este caso, ¿qué me quedaría acá? 1 sobre PQ, es lo que me están pidiendo, más P sobre Q más Q sobre P. Eso es lo que me están pidiendo. Pero vamos a ver qué podemos obtener de acá. Me parece que lo tenemos ahí, todo eso lo tenemos, mira. PQ lo tienes acá. P sobre Q lo tienes por acá, Q sobre P lo tienes por acá y 1 sobre P. Entonces yo diría acá, de esta expresión mejor, de 1.2, obtenemos lo siguiente, lo que me piden, sino que lo vamos a ordenar, a ver, de 1.2, P por Q, más, acá tenemos P sobre Q, más Q sobre P, más 1 sobre P por Q, y este es igual a, acá tenemos 1 más 1, 2, lo pasas al segundo miembro de la igualdad y te queda esto. Y por cierto, eso es lo que te están pidiendo, mira, P por Q, luego tenemos 1 sobre PQ que está por acá, y luego tenemos P sobre Q más Q sobre P. Esto, lo que nos piden es igual a M menos 2. Lo encontramos en la alternativa C. Pasemos al problema número 5. En el problema 5 nos dice lo siguiente, que Carlos aborda un bus en Lima a las 7 de la mañana con dirección a Huancayo. Si en promedio su viaje a dicha ciudad dura esta cantidad de horas, es evidente que hay que encontrar M y N. ¿A qué hora llegará Carlos a Huancayo si 5 más raíz de 3 es una raíz del polinomio P de X? Y este polinomio tiene la característica que es un polinomio con coeficientes racionales. Entonces, esta es una raíz irracional de un polinomio que tiene coeficientes irracionales. Ahí aplicamos la nota. ¿Te acuerdas lo que hemos comentado precisamente en la parte teórica? En su momento vamos a utilizar eso. Si un polinomio tiene coeficientes racionales
y admite una raíz irracional, entonces su conjugado también tendrá que ser. Entonces acá, vamos a poner eso, ¿ya? Paso 1. Por dato, P de X es un polinomio con coeficientes racionales, porque así lo dice. Y, digamos, X1 es 5 más raíz de 3. Es raíz de P de X. Ahí viene entonces la parte teórica. Entonces, su conjugado, que sería 5 menos raíz de 3, también es raíz. Eso es lo que habíamos afirmado, ¿no? También es raíz de P de X. Entonces, sean, vamos a poner acá, X1, 5 más raíz de 3, X2, 5 menos raíz de 3, y X3, las raíces de P de X. Ya tenemos dos de ellas, ¿no? La tercera no sabemos quién es. Lo que sí sabemos es que es de grado 3. Como el primer de grado 3 tendrá 3 raíces. Entonces, ¿qué se cumple? 3.1. La suma de raíces, es lo que hemos visto en teoría, la suma de raíces, ¿a qué cosa va a ser igual? En este caso sería pues menos el segundo coeficiente, menos 3m, menos 2n, menos 22, sobre el coeficiente principal, pero en este caso no lo voy a escribir, dado que es 1. Entonces, reemplazando acá x1, x2 y x3, ojo acá, cuando sumas x1 con x2, por ejemplo, nótese que los raíces se van. Entonces vamos a llegar a la siguiente ecuación. De acá llegamos a la siguiente ecuación, ¿no? Tengan en cuenta que x3 no lo tenemos. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que 10 más x3 va a ser igual a menos 3m menos 2n menos 22. 3.2. Tenemos el producto binario, la suma del producto binario sería x1 por x2, x2 por x3, x1 por x3, la suma de los productos binarios. ¿A qué cosa va a ser igual? El tercer coeficiente entre el primero, entonces sería pues 2m más 9n más 26. Ya, ahí debería que hacer operaciones, reemplazando x1, x2 respectivamente, nos va a quedar lo siguiente acá, 12 más 10x3, ya haciendo operaciones, va a ser igual a 2m más 9n más 26. Ahí lo que hay que hacer es reemplazar x1, x2 y hacer cuentas. 3.3. También el producto de raíces x1 por x2 por x3. Por teoría, ¿qué cosa va a ser igual a eso? Menos el último coeficiente entre el primero. Te quedarían simplemente 48. Reemplazando, multiplicas x1 por x2 por x3. Te va a quedar en este caso 12 veces x3 es igual a 48. Esto implica que x3 es igual a 4. Ya tienes una de las raíces. Ahora, como ya tienes x3, reemplazas acá, pues, ¿no? En estas expresiones le voy a llamar acá i y 2i. Al reemplazar en i y 2i, ya vamos a tener precisamente un sistema de ecuaciones que me va a permitir encontrar m y n. Reemplazando entonces en i y 2i, acá, x3, voy a tener dos ecuaciones con dos variables. Un tema bastante sencillo para un estudiante que se encuentre en este nivel. Resolviendo, entonces me quedaría que m vale 4 y por otro lado n vale 2. Ya tenemos los valores de m y n. Ahora bien, una vez que tengo eso, ya
3. Vamos al contexto del problema. Dice que él sale a las 7 de Lima, sale a las 7 de la mañana. Y en promedio su viaje a dicha ciudad dura, ya. Este es 2.1, 2.1, 2.2, 2.3. Acá es 3.1. Tiempo de viaje. Como ya tengo mn, reemplazo la capa. 5m sería 5 por 4, 20. 7 por n, 7 por 2, 14. Más 14, más 20 sobre 6. Reemplazando me quedaría 8 horas. 8 horas de viaje. Aquí, reemplazando acá. Ojo, dado que ya tienes m y n. Entonces, 3.2. Como Carlos partió de Lima, ¿a qué hora partió? Dice 7 de la mañana. La pregunta es, ¿a qué hora llegará Carlos a Huancayo? Si ha partido a las 7 de la mañana y el tiempo estimado de viaje son 8 horas, entonces estamos hablando pues 7 más 8, 15 horas, que vendrían a ser las 3 de la tarde, ¿no? Llegará a las 3 p.m. Esta es la respuesta entonces al problema número 5. El objetivo era encontrar precisamente los valores de m y n para reemplazarlos en esta expresión y saber cuánto tiempo dura aproximadamente el viaje. La encontramos en la alternativa B. Dice el problema 6. Chequina nació el 28 de mayo del 2009. La raíz entera del polinomio p de x es igual al número de años que la edad de Stephanie excede a la edad de Chequina. Además, se sabe que 11 más 7i es una raíz de p de x. P de x es un polinomio con coeficientes reales. Ten en cuenta eso. Calcule la suma de las edades de Chequina y Stephanie el 29 de mayo de 2019. Bueno, entonces ya para el 2019, Chequina, si en el 28 de mayo del 2009, ¿no es cierto? Ella nació ahí, entonces para el 29 de mayo del 2019 ya Chequina han pasado 10 años, del 2009 al 2019, ¿correcto? Entonces es una primera observación. Podríamos decir entonces, el 29 de mayo del 2019, ojo, Chequina tendrá 10 años. ¿Por qué afirmamos esto? Porque el problema dice que Chequina nació el 28 de mayo del 2009. Ya nació el 2009. Al 2019 han pasado 10 años. Entonces ya cumplió los 10 años. Muy bien. 2. Las raíces de p de x son. Como tenemos un polinomio con coeficientes reales, ojo que el problema lo dice ahí, y admite una raíz compleja, entonces por el teorema que hemos dado en la teoría, entonces una raíz es 11 más 7i. La otra raíz tendrá que ser su conjugado, que sería 11 menos 7i. De la tercera raíz sí no sabemos nada, pues. No sabemos nada. Le voy a poner signo de interrogación ahí. Lo que sí sé es que es un polinomio de grado 3 y por lo tanto tendrá 3 raíces. Se cumple. Acá vamos a ver lo que se cumple. Básicamente me interesa lo siguiente. Vamos a rescatar lo que me interesa acá. La suma de los productos tomados 2 a 2. Veamos, en este caso, o la suma de raíces más rápido, ¿no? Para encontrar esto. x1 más x2 más x3, la suma de raíces, según la teoría, dice que es igual a menos el segundo coeficiente entre el primero que vale 1. Ya estoy aplicando ahí. Reemplazando acá, ojo, reemplazando x1 es 11 más 7i. x2, 11 menos 7i. Y x3 no lo conozco. Este es igual a 27. Se van ahí los 7i, acá te queda 22
y pasas a restar, estaríamos llegando a que la tercera raíz es 5. Ya tenemos la tercera raíz, que por cierto es una raíz además entera. Y el problema me dice lo siguiente, mira, la raíz entera, se refiere a x3, que es 5, es igual al número de años que la edad de Stephanie excede a la edad de Chequina. O sea que Stephanie es mayor, ¿no es cierto?, por 5 años. Y calcule la suma de las edades de Stephanie y Chequina el 29 de mayo del 2019. Ya, hemos encontrado en el paso número 1 que Chequina tiene 10 años. Entonces, 3. En el 2019, como Stephanie es mayor, Stephanie tendrá, si Chequina tiene 10, ella tendrá pues 15 años, porque es mayor, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué nos piden? Calcule la suma de las edades de ambas personas el 2019. Entonces la respuesta acá es, suma de edades es 25 años. Y esto lo encontramos en la alternativa D. Pasemos al problema número 7. Dice que el profesor de álgebra dejó, ojo, el profesor de álgebra dejó una tarea a sus alumnos Toño y Milton, que consiste en resolver cierta cantidad de ejercicios. Milton hizo 10K del total, donde K se puede obtener despejando esta expresión. Además, A, B y C son raíces de P de X. Ya, bueno, por ahí vamos a obtener lo siguiente. Vamos por pasos acá, como paso número 1. Vamos por pasos. Acá hay varias cositas que hay que trabajar, Como paso número 1. A, B y C son raíces de P de X. Entonces decimos acá. A, B y C son raíces de P de X. ¿Quién es P de X? A ver, veamos a ver. 4X al cubo. Acá lo vamos a completar con otro color. Sería, porque no tenemos ahí, 0X al cuadrado. No está el término cuadrático. Le sigue más 2X menos 1. Entonces, 1.1. Como A, B y C son raíces, se cumple acá por teoría que A más B más C va a ser igual a menos el segundo coeficiente del primero, te quería 0. 1.2. También primera con segunda, segunda con tercera y primera con tercera. ¿A qué cosa va a ser igual esto? Eso va a ser igual a 2 cuartos. O lo que es lo mismo, 1/2. 1.3. El producto de raíces, A por B por C, va a ser igual por teoría menos el último coeficiente entre el primero. Entonces acá me quedaría menos por menos da más 1/4. Ya, ese es con respecto a P de X, ¿correcto? Ahora bien, 2 por acá. Se sabe que el polinomio que tiene como raíces a las inversas de esto, entonces, sí, 1 sobre A, 1 sobre C y 1 sobre C son raíces de Q de X, pero eso lo podemos obtener acá, por una propiedad. Si las inversas de las raíces de Q de X si las raíces de Q de X son las inversas de P de X, entonces lo puedo formar así. Acá nos quedaría entonces, invertimos acá, es menos X al cubo más 2X al cuadrado. Acá sería, bueno, esto queda igual y me quedaría más 4. Invertimos, ojo, Entonces, si las raíces de Q de X resultan ser las
inversa de la raíz de p de x, entonces q de x va a quedar así, invertimos, ¿no? Acá arrancamos. Menos x al cubo, esto pasaría al final, luego invertimos esto también, ¿no? Muy bien, propiedad. Y lo puedes ver tú, digamos, con un polinomio de grado 2 para que se te haga más fácil. Lo puedes ver que si tú quieres obtener aquel polinomio cuyas raíces son las inversas de un polinomio que tú conoces, lo puedes construir de esa manera, simplemente invirtiendo los conocimientos, el orden de los coeficientes. Este menos 1 pasa adelante, el 4 pasa atrás y así vas invirtiendo. Entonces, nuevamente, a partir de ahí, ¿qué se obtiene? Obtenemos acá 2.1. La suma de las inversas, ¿a qué cosa es igual? Por teoría, esto sería igual a, en este caso, menos 2 entre menos 1, 2. La suma de los productos 2 a 2, 1 sobre AB más 1 sobre BC más 1 sobre AC. Es la suma de los productos 2 a 2, que en este caso sería 0, porque no está el término acá, x. 2.3, el producto de las raíces sería 1 sobre A por 1 sobre B por 1 sobre C, que me va a quedar acá en buena cuenta 1 sobre ABC. Y este es igual a menos el último coeficiente entre el primero, que me queda 4. Eso nos va a ayudar. Esto nos va a ayudar. Entonces ahora tenemos 3 por propiedad. Eso lo hemos visto en la clase pasada. Tenemos acá, por ejemplo, si yo tengo 1 sobre A más 1 sobre B más 1 sobre C elevado al cubo. Es el cubo de un trinomio, que tiene varias formas, pero vamos a emplear una de ellas. A ver, ¿cómo desarrollamos esto? Cubo del primero, que sería 1 sobre A cubo, más el cubo del segundo, más el cubo del tercero, ¿no es cierto? Ahí está. Más el triple de la suma de ellos, 1 sobre A, más 1 sobre B, más 1 sobre C, multiplicado por el producto 2 a 2, que sería 1 sobre AB, más 1 sobre BC, más 1 sobre AC, menos el triple del producto de ellos. En este caso sería pues 3 por 1 sobre ABC. Esa es una propiedad. Como repito, eso cuando trabajamos con productos notables habíamos visto, por ejemplo, que existen varias formas para poder representar el cubo de un trinomio. Esta es una de ellas. Y hemos elegido eso porque tenemos ciertas condiciones que las vamos a reemplazar. Por ejemplo, acá, las inversas de 1 sobre A, 1 sobre B, 1 sobre D, es de 2 al cubo, 8. Esto no lo tenemos. Entonces, 1 sobre A al cubo, 1 sobre B al cubo, 1 sobre C al cubo, más el triple de. La suma de las inversas sí la tenemos, 2. La suma de estos productos binarios, esto es 0. Menos el triple de 1 sobre ABC. Eso lo tenemos acá, 4. Entonces hay que reemplazar. Hay que hacer operaciones y llegamos a la... Esto no cuenta. Acá te queda 3 por 4, 12. Acá 8, 12 más 8, 20. Llegamos a la siguiente conclusión. 1 sobre A cubo más 1 sobre B cubo más 1 sobre C cubo. Este es igual a 20. Esta información la necesitamos acá para efectos de reemplazar K. Entonces por acá vamos a hacer una línea divisoria. Ojo. Veamos acá. Entonces reemplazando a esto de acá le voy a más asterisco, para abreviar. En asterisco, poner como paso número 4. Vamos a reemplazar todo lo que tengamos en esta expresión asterisco. Bueno, esta suma de 1 sobre A cubo más 1 sobre B cubo más 1 sobre B cubo lo acabo de encontrar. Esto es 20. 20K va a ser igual.
Esto de acá lo podemos obtener. ¿De dónde? Partiendo de acá, por ejemplo. Si A es raíz de P de X, reemplazo por acá, ¿no? A es raíz de P de X. Entonces me voy a quedar acá. A es raíz de P de X. P de A vale 0. Entonces, por definición. ¿Pero quién es P de A? Sería en este caso 4A cubo más 2A menos 1 igual a 0. Simplemente hago cumplir la definición. Esto es igual. De acá, de los dos primeros factorizo 2A. 2A que multiplica 2A cuadrado más 1 es igual a 1. El menos 1 pasó al segundo miembro de igualdad. Y acá nos está quedando entonces lo siguiente. Ojo. Me quedaría que 2A va a ser igual, despejando 2A, es 1 sobre 2A cuadrado más 1. Pero multiplico por A cuadrado a ambos lados. Entonces acá me quedaría 2A al cubo va a ser igual a A cuadrado, estoy multiplicando por A cuadrado a ambos lados, sobre 2A cuadrado más 1. He multiplicado por A cuadrado y por A cuadrado. Entonces, observen acá. Acá el A cuadrado sobre, esto es lo que quiero rescatar, A cuadrado sobre 2A cuadrado más 1 lo tenemos acá, miren. A cuadrado sobre 2A cuadrado más 1. ¿Quién es? 2A cubo. Acá también, esto sería 2B cubo y este es 12 cubos. Voy a factorizar, entonces, el doble de A cubo más B cubo más C cubo. Pero A cubo más B cubo más C cubo, ¿cuánto es? El triple de ABC, ¿no? El triple de ABC. Claro, ¿por qué? Porque si A más B más C es igual a 0, por identidad condicional, A cubo más B cubo más C cubo es el triple de ABC. Entonces, digo acá, estamos utilizando identidades o temas ya estudiados. Esto sería triple de ABC. Como ABC lo tengo por ahí, ojo, es un cuarto, reemplacemos por acá. Entonces me quedaría lo siguiente, que K es igual 3 sobre 40. Ya reemplazando, ABC lo conozco, mira acá está, ABC vale un cuarto. Entonces ahí sería 3 por 2, 6 cuartos, 3 medios, ¿no? Y el 20 baja y te queda 3/40. Entonces, luego, al final de lo que dicen, si Toño culminó con los ejercicios restantes, ¿qué porcentaje de la tarea hizo Toño? Entonces, respuesta, ya K que está repensando, ojo, ya hemos encontrado K, observa. Según el autor del problema, K dice, Milton hizo 10K del total. Entonces, reemplázalo ahí y esto es lo que vas a encontrar. Al reemplazar 10K, sería pues 3 cuartos. 3 cuartos del total, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de la tarea hizo Toño? O no hizo, en todo caso, ¿no? Sería 25%. Si hizo 3 cuartos, de la tarea, ahí yo pienso que debería decir qué porcentaje de la tarea no hizo Toño, ¿no? Entonces le está quedando un cuarto, porque ya hizo 3 cuartos. Entonces le queda un cuarto. Pero un cuarto, ¿qué porcentaje representa? El 25%. Entonces ya este problema, digamos, es un problema algo más complicadito porque hay que tener en cuenta varias cositas. Que en principio, por ejemplo, el estudiante debe saber que si yo tengo un polinomio con sus raíces y quiero construir el polinomio cuyas raíces sean las inversas del polinomio anterior, hay que tomar en cuenta lo que hemos observado por ahí. Luego acá también hemos trabajado, por ejemplo, con algunas identidades que ya han sido vistas en la clase anterior. Por ejemplo, la identidad condicional, por ejemplo. También hemos utilizado ahí el cubo de un trinomio en una de sus modalidades. Pasemos ahora al problema número 8. La suma de las multiplicidades de los ceros positivos, de las raíces positivas, y la suma de la multiplicidad, ¿de qué entendemos por multiplicidades? Es el número de veces que se repite la raíz. En algunos polinomios, por ejemplo, tienen esta peculiaridad, que las raíces se repiten. Si se repiten 2 veces, se dice que es una raíz de multiplicidad 2. Si se repiten 3 veces, diremos que es una raíz de multiplicidad 3. En esencia, la multiplicidad tiene que ver con el número de veces que se repite la raíz. La suma, entonces volvamos al problema.
La suma de multiplicidades de los ceros positivos y la suma de las multiplicidades de los ceros negativos de este polinomio h de x son el número de goles que anotan los equipos A y B respectivamente. En la final de un campeonato, ¿qué equipo ganó y cuál fue el score? Bueno, verificando las posibles raíces, esto también nos puede ayudar un poquito el tema de factorización, porque este es un polinomio de grado 5, ¿no? Entonces las raíces son aquellos valores que anulan al polinomio. Tendríamos que ver acá cuáles, y como está representando, acá el problema se presta para eso, porque tienen que ser números, valores enteros, porque me habla de multiplicidades, ¿no? La multiplicidad, bueno, no necesariamente. Pensé que se referían a las raíces. No, pero si son las multiplicidades, ese es el número de veces que se repite la raíz. Entonces, lo que podríamos hacer acá, por ahora, es ver qué valores anulan el polinomio. Intentemos con 1, con menos 1, con 0, con 2, con menos 2, para ver qué valores anulan el polinomio. O en su defecto, si el estudiante ya tiene conocimiento sobre esto, puede de alguna manera aplicar un método de factorización para poder ver cómo queda expresado esta expresión h de x haciendo uso precisamente de la factorización. Entonces, acá este h de x, podemos darnos cuenta que h de x va a quedar de la siguiente forma. X menos 1, x más 2, x más 3, x menos 4 y x más 4. Entonces estaríamos diciendo en otras palabras que 1, menos 2, menos 3, 4 y menos 4 son las raíces. Entonces las raíces de h de x son, ojo, ¿cuáles son las raíces? A ver, ordenemos. Las negativas serían menos 4, menos 3, menos 2, 1 y 4. Miren, ahí tenemos dos raíces positivas. Vamos a señalar acá, estas dos son raíces positivas. Y estas tres que aparecen por acá son raíces negativas. Ya, en total hay 5. Ahí, se puede observar ahí. 2 raíces positivas, 3 raíces negativas. Y lo puedes corroborar. ¿Por qué digo que son raíces? Si aplicamos la definición, entonces el polinomio, cuando lo evalúas en esos valores, te dan 0. Entonces son raíces. Ahora, pero, ¿se repite alguna de ellas? Recuerda lo que hemos visto hace instante. Para que sea de multiplicidad, ¿qué indica eso? Que es el número de veces y no hay ninguna que se repite. O sea, por ejemplo, si 4 es una raíz que no se repite, diríamos que es de multiplicidad 1, porque no se repite. Pero si se repitiera 2 veces, sería una raíz de multiplicidad 2. Entonces, 4 es una raíz de multiplicidad 1, 1 es una raíz de multiplicidad 1, acá también menos 2, menos 3 y menos 4 son raíces de multiplicidad 1. Entonces, veamos lo que dice el problema, como paso número 2. Ojo, la suma de multiplicidades de los ceros positivos, acá están los ceros o raíces, ¿no es cierto? Y la suma de multiplicidades de los ceros negativos del polinomio son el número de goles que anotaron los equipos A y B respectivamente. Entonces, A, número de goles de A que anotó el equipo A. Dice que es la suma de multiplicidades de los ceros positivos. Ojo acá, la raíz entera. Se repite una vez, entonces sería 1 más 1, 2. Recuerda que multiplicidad lo entendemos en ese sentido. En el sentido estricto del número de veces que se repite la raíz. Acá se repite una sola vez, acá se repite una vez, entonces sumo 1 más 1, 2. Entonces, ahora, número de goles que anotó el equipo B. También es la suma de las multiplicidades, de las raíces o valores, ceros que anulan el polinomio. Son menos 2 se repite una sola vez, menos 3 se repite una sola vez y menos 4 también se repite una sola vez. Entonces sería acá la suma de 1 más 1 más 1. Esto es 3. Ahora sí. Entonces el equipo A metió 2 goles, el equipo B metió 3 goles, por lo tanto ganó el equipo B con el siguiente score de 3 a 2. Entonces ganó B
¿Cuál fue el score? 3-2. Y eso lo encontramos en la alternativa A. Bien, queridos estudiantes, llegó la hora de despedirnos. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. No duden de hacer las preguntas que ustedes tengan, que inmediatamente respondo a las mismas. Nos vemos.